trabajando o estuvimos viendo los distintos planos y ángulos y cuáles son los pesos desde el punto de vista psicológico, ¿no? Cuando era oportuno utilizar uno u otro ángulo. Entonces, ahorita vamos a ver, por ejemplo, la siguiente cuestión. Lo que vimos la semana anterior era básicamente ver los planos, pero sin mover la cámara. La cámara estaba fija, no sé si notaron eso. Pero ahora vamos a ver qué posibilidades tenemos cuando nosotros podemos movilizar la cámara. Y pues para comenzar vamos a decir que existen dos tipos de movimientos de cámaras, ¿sí? Y son los siguientes. El primer tipo es los tipos de movimiento ópticos y los segundos son los movimientos físicos. Cuando hablamos de movimientos ópticos estamos hablando del zoom de la cámara. ¿Han escuchado ustedes el zoom de la cámara? ¿Sí? Cuando hablamos de zoom hay dos zooms. Está el zoom in y está el zoom out. El zoom in es esto, cuando nosotros acercamos una toma, ¿sí? Vamos a ver acá. Eso sería un zoom out. Vamos a ver. Zoom in. Zoom in sería, vamos a ver. Este es un zoom out, donde yo estoy alejando el zoom de la cámara, ¿sí? Y esto sería un zoom in, donde yo estoy acercando el zoom óptico de la cámara. Esos podríamos decir que son los movimientos ópticos. ¿Por qué? Porque se hacen en la lente del... En el lente del que estamos viendo, que estamos colocando dentro de la cámara, ¿no? Entonces, estos pues no son muy utilizados actualmente, se utilizan, pero ya han sido desplazados en su mayoría por otros tipos. Y los que nos interesan en este momento son los movimientos que corresponden a los movimientos físicos. Y el primero que vamos a ver se llama paneo. ¿Habían escuchado esa palabra? Yo no la había ¿No la había escuchado antes. escuchado? Muy bien. Cuando decimos un paneo de cámara, es que la cámara se queda en su mismo lugar y la movemos hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver. Encontramos uno por aquí. Aquí pasa el anuncio. Y vamos a ver. Esto que está aquí es un paneo. ¿Estamos? ¿Se dieron cuenta? La cámara está en su mismo lugar, solamente la giramos horizontalmente. Vean. Hacemos este movimiento con la cámara. ¿Me? Sí, ahí está montada en algo que se llama un trípode. Entonces básicamente consiste en moverlo en el eje horizontal, de un lado hacia otro. ¿Listo? Por otra parte, tenemos lo que es el tilt. El tilt, ¿qué es? Es la inclinación. La inclinación que podemos dar a la toma. Por ejemplo, aquí existen dos, el tilt up y el tilt down. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Este es un tilt. Esto, miren. Estamos deslizando la cámara hacia arriba. Es este movimiento que está haciendo aquí él con el trípode. ¿Sí? Este es el paneo y ese es el tilt, ¿no? Mover hacia arriba o hacia abajo la cámara. ¿Sí?
Por ejemplo, pues este que estaba mostrando acá. Tilt up es hacia arriba, tilt down es hacia abajo, ¿no? ¿Cuándo lo utilizamos? Por ejemplo, cuando queremos revelar algo. Cuando queremos mostrar o ir revelando cierta cuestión, edificios, personas, algún producto, etcétera. Entonces podemos utilizar el tilt. ¿Sí? Tenemos el roll también. Más adelantito les muestro algo del roll. Los que más me interesan a mí que veamos son los que se llaman movimientos del tipo traveling. El traveling, ¿a qué se refiere? Aquí tenemos que hablar de esta palabra que se llama dolly. ¿Sí? No es la hojita que da dolly, es otro tipo de dolly. El dolly es básicamente un riel. Vamos a ver. Dolly, cámara. Les muestro que es un dolly. Básicamente es este riel, miren, donde hay un camarógrafo, está la cámara y nosotros podemos ir desplazando la misma a lo largo de este riel, ¿no? ¿Sí? Existen dollies de diferentes tipos, por ejemplo, estos son más pequeños. Existen estos, que son manuales, estos que son motorizados. Entonces existe una diversidad de dollies que nosotros podemos utilizar a la hora de una producción. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve el movimiento de una cámara con dolly? Se ve así. Dígame si le ven alguna diferencia al zoom y al dolly. Esperemos que esto pase. Ya. Ahorita les muestro. Es este elemento 1.46. Vean acá. ¿Se dan cuenta? Aquí no estamos utilizando el zoom. Si se dan cuenta, se está viendo que este objeto está quedando atrás, este está al medio, y tenemos objetos atrás, y todo se mira, miren. ¿Sí? Ahí lo que sucede es de que estoy moviendo la cámara de un punto a un punto B, como este, miren. Este es un dolly. ¿Sí? Empiezo en un lugar y voy trasladándome hacia otro. ¿Sí? Vean este. Se dan cuenta cómo se mira que se mueven las cosas atrás a diferentes velocidades que lo que está al frente, ¿no? ¿Este qué es? ¿Dolly o zoom? ¿Qué piensan ustedes que es? Es zoom. Es zoom, ¿verdad? Se nota porque se mira que la cámara está en su mismo lugar, solamente estamos acercándolo, la vista. ¿Y cuál les gusta más a ustedes? ¿El zoom o el dolly? ¿Cuál se mira más interesante? Creo que sería el dolly. El dolly, ¿verdad? Dolly in es hacia adentro, o sea, yo me voy acercando, vean acá, el dolly, yo me voy acercando. Y si fuera una posición hacia atrás, por ejemplo, empezar aquí la toma y me fuera hacia atrás, vean, este es dolly, es bien interesante cómo se oculta la cara y se va marcando la otra, ¿no? Entonces, este movimiento es bien interesante y es uno de los que vamos a empezar a utilizar. ¿Sí? Vean esto. ¿Qué creen que está pasando aquí? Miren. ¿Se dan cuenta que da la apariencia de que la persona se viene adelante o atrás y el fondo se va para el otro lado? ¿Han visto ese efecto ustedes en la tele? ¿O en películas? ¿O en algún video? Ahí lo que está sucediendo, este efecto se llama efecto vértigo. ¿Cómo se crea el efecto vértigo? Pues ahí hago una mezcla del zoom y el dolly, pero en movimientos opuestos. Quiere decir que, por ejemplo, si traigo el dolly hacia atrás, voy acercando el lente o el zoom óptico,
Y entonces creo esto. O al revés, voy alejando el zoom óptico y voy acercando el dolly, un dolly in. Entonces creo este efecto, miren. ¿Sí? Esto se llama efecto vértigo. Y se hace así como les estoy contando. ¿Estamos? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces tenemos el dolly in y el dolly out, que ya dijimos, ¿verdad? Uno es acercar y el otro es alejar. Luego tenemos los movimientos que se llaman movimientos de tracking. El tracking es dar seguimiento a un objeto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, estos. Si se dan cuenta aquí, la persona va caminando y el camarógrafo va caminando también y va moviendo la cámara. Miren. Y vamos siguiendo, en este caso, una persona, puede ser un objeto también. Y entonces, por ejemplo, acá, ese es un tracking. Ahí si se dan cuenta, la cámara ya no está montada en un dolly, sino que ya la llevan, no en la mano, sino que en otros aparatos, pero ya van siguiendo algo en específico, ¿no? ¿Sí? Como acá, por ejemplo. Entonces, a este movimiento le llamamos tracking, cuando vamos a seguir a una persona. Ahora, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí se mira que la cámara va bien estable, ¿verdad? No se mira el movimiento hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí, Alba? Disculpe la interrupción. Ujú. ¿Estos temas fueron los que vimos ayer? Sí, es que hoy es el otro grupo. Ah, con razón. Ando yo perdida entonces. Sí, con ustedes nos vemos el lunes. Ah, bueno, muy bien. Ajá, Gracias, muy amable. no se preocupe. Igual si se quiere quedar, se puede quedar, no hay problema. Entonces, íbamos comentando acá el tema de que se dan cuenta que el movimiento es bastante estable, muy, muy parejo. Entonces, eso pues se hace. Hay diferentes aparatos, pero antiguamente se utilizaba esto, un estabilizador. ¿Sí? Podría ser como este. Y ahora, pues como ya hay más tecnología, era algo así como este, más o menos. Estos eran así como que los más pros. Ahora utilizamos lo que son los gimbals, que son como estos, ¿no? Este gimbal pues ya es electrónico y a uno pues monta la cámara y ya tiene otras funciones, ¿no? Pero igual, todavía siguen utilizándose bastante estos también, los estabilizadores. ¿Estamos? Y pues ahora pues, los gimbals. Existen gimbal no solo para cámaras, existen gimbal para teléfonos también. ¿Vean? Por ejemplo, estos son los gimbal para teléfono, que no son tan caros. Ustedes, pues, en un momento, si tienen la oportunidad, pues pueden adquirir uno. Y van a notar la diferencia entre hacer tomas donde yo llevo el teléfono a mano y ya lo traigo con estos aparatos. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta el momento, estimados y estimadas compañeras? Por el momento todo claro. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, entonces tenemos los movimientos del tracking. ¿Qué otro tenemos? Lo que yo les decía ayer que era mi movimiento favorito. Se llama el parallax. ¿Qué es el parallax? Es algo como el tracking, solo que yo voy rotando alrededor de un objeto de una persona. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver acá. Ese no es un anuncio.
Vean, ahí llevan la cámara en un gimbal. Pero ahorita les muestro cuál es el parallax realmente. Ese es un gimbal. Vamos a ver si me cruza un parallax por aquí. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí miren. La persona se está moviendo alrededor de un objeto, de un sujeto, ¿no? Y logramos este tipo de planos. Aquí, por ejemplo. Vean cómo estoy rotando. El centro siempre es el objeto, ¿no? Y yo estoy rotando alrededor de la persona o del objeto. ¿Sí? ¿Qué les parece este movimiento? Está interesante, creo que uno de los más fáciles, dijo el otro. Fáciles. Bueno, se mira bonito. Fácil. Tiene que tener mucha práctica uno para que a uno le salga bien. Lo que pasa es que cuando uno camina con esas cosas de los gimbals, hasta el caminado tiene que cambiar. Pero este es un parallax, mira. Sí, es rotar alrededor del objeto. Y uno pues ya debe de cambiar hasta la forma de cómo camina, porque no hay que caminar normal, sino se mira mucho el salto. ¿Sí? Pero vean, ese tipo de movimientos es bien interesante y le da otro look a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, pues en la medida de lo posible traten de ir aplicándolo. Y pues ahora cuando vean una película o algo, dicen, este es tal movimiento, este es tal otro movimiento. Y ya ustedes lo pueden ir haciendo también, ¿verdad? Muy bien, hay otro movimiento que se llama el 3D Orbit. Este es rotar alrededor de un objeto, pero de una forma diferente. Vean cómo es este 3D Orbit. Hacen el anuncio. Y se los mostraré. Vamos a ver. Eso no es. Este es el 3D Orbit, ¿eh? Vean. ¿Cómo miran ese? Se hace así. Ese movimiento es interesante, se mira más dinámico. Nos da otras perspectivas de lo que normalmente vemos, ¿no? Sí, Alexander. Sí, está interesante. Bueno. Pues ahí tiene ese movimiento. Ese es llamativo. Y lo hacen así, de esa forma, ¿no? Con un gimbal. Entonces, pues vamos viendo diferentes tipos de planos, diferentes, no planos, sino que movimientos de cámara. Y luego tenemos los movimientos que son con el crane. El crane es la utilización de una grúa. Una grúa pues es como un brazo, ¿no? Y tenemos
hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados también. Pero con eso podemos lograr unos movimientos interesantes. Por ejemplo, como este. ¿Se dan cuenta que pareciera... ¿Esta es una grúa? Es un bracito, miren. Donde uno puede elevar, puede modificar los planos para que se vean de una forma diferente. Aquí pues tenemos los movimientos hacia arriba, así como esto. Hacia arriba, hacia abajo. Y pues son movimientos que son interesantes también. Por ejemplo, así. Este es un movimiento con la grúa también. Entonces, de esa manera, pues podemos crear otro tipo de planos. Miren. Entonces, dentro de los movimientos principales que pues me interesaba que viéramos estaban estos. El paneo, el tilt, el traveling, el dolly in, el dolly out, el tracking, el parallax, el 3D orbit y el crane. No sé si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Dejo el espacio. ¿No? Vamos bien. Bueno, entonces hablemos un poco acerca de iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es una de las cosas más importantes, ustedes, dentro de la producción audiovisual. Si nosotros sabemos iluminar, entonces las cosas se van a ver mucho mejor. Bueno, quisiera hacer el ejercicio que hice ayer. Si ustedes se dan cuenta, tengo algunos nombres aquí abajo y tengo 2, 4, 5 imágenes arriba. Entonces, ahorita sin que veamos tanto los conceptos, que los vamos a ver en un ratito, díganme ustedes cuál creen que es el flat light. De estos 5 que están aquí, yo lo voy a señalar. ¿Cuál consideran que es el flat light? Flat es plano, ¿verdad? ¿Cuál consideran que es? La tercera creo que es, no. La tercera. Vamos a ver. ¿Esta? Vamos a ver. Rembrandt Light. Rembrandt es el nombre de un pintor. El pintor Rembrandt. La segunda. Flat es plano. La segunda. Esta. Bueno. La butterfly es mariposa. ¿Cuál consideran que es la butterfly light? La de la niña, no. La de la niña. Muy bien. El loop light. El loop es como un bucle, ¿no? Es un... ¿Cómo se diría? Es un ciclo. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Cuál consideran que puede ser? A ver. Nos faltan 2. La loop light y split light.
Compañeros, díganme algo. Es la imagen 1. El loop, la imagen 1 dice. Así es. Muy bien. Y por descarte, pues solo diríamos que es esta, ¿no? Bueno. Ahora vamos a ver la definición de cada una y vamos a irla marcando quizá con otro color. Y ustedes pues me van diciendo cómo vamos en ese tema. Entonces, vamos a ver de qué se tratan las iluminaciones. La primera, iluminación plana, dice. Es cuando situamos la luz principal directamente delante del sujeto y obtenemos un efecto plano. Ahora, ¿cuándo se utiliza esto? Cuando queremos dar una apariencia así como de spots, de shoots de belleza, cosas por el estilo, podríamos hacer esto, ¿sí? No es muy recomendable utilizarla, pero se utiliza, ¿verdad? Entonces, con ese concepto que ya tenemos, donde nos dice que es poner la luz directamente delante del sujeto, ¿cuál creen que es la luz flat? Con ese concepto que acabamos de ver. La primera imagen. La primera imagen, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, la luz le está pegando directamente al rostro de la persona. ¿Y por qué no es muy recomendable esta luz? Primero, porque no tenemos la dimensionalidad del rostro, ¿sí? Estamos viendo el rostro plano. Sirve, por ejemplo, para eliminar arrugas, sirve para eliminar algunas imperfecciones de la piel. No sé, es funcional, pero no es muy recomendable utilizarla porque perdemos todo lo bonito de la persona, digámoslo así, o del rostro. Entonces, cuando nosotros iluminamos tenemos que tener en cuenta que también parte de iluminar es jugar con las sombras. Entonces, yo tengo que ver la forma de cómo puedo jugar con las sombras para que mi iluminación se vea natural, se vea correcta y pues se vea bien, ¿no? Entonces, y que transmita lo que yo quiero decir. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre alguien que es muy amigable, difícilmente voy a utilizar esta iluminación, ¿verdad? Porque esta es más como de misterio, más como dramática, ¿sí? Tendría que utilizar alguna otra que pues me dé la oportunidad de sentir que la persona es accesible, que es lo que está diciendo es cierto, etcétera. Cosas por el estilo, es lo que ustedes tienen que jugar con la iluminación. No es solamente iluminar porque para que se vea, sino que darle el sentido correcto. Muy bien, iluminación mariposa, la Butterfly Light, ¿sí? Esta fue creada por los estudios que se llaman estudios Paramount. Aquí ustedes lo pueden ver. También se llama Paramount Light. ¿Y qué es lo interesante de esta luz? ¿Por qué se llama Butterfly? Butterfly. ¿Por qué se llama Butterfly? Porque nosotros lo que tenemos que buscar con esta iluminación es generar con la sombra, una mariposa. ¿Cuál creen que de estos cumple ese objetivo? ¿Cuál considera? Pienso que el de la niña. ¿El de la niña? Es este, miren. Vean lo que se está formando aquí.
con la sombra estoy generando la mariposa. Este es un tipo de iluminación que se utiliza, por ejemplo, en noticieros, en televisión, en todo este tipo de producciones. Regularmente utilizamos la Butterfly o la Paramount Light, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tenemos que con la nariz generar la sombra que se proyecte hacia abajo y entonces cree la mariposa, ¿no? Por eso se llama así. Los compañeros ayer preguntaban cómo había que ubicar la luz para generar esto, ¿no? Y pues les voy a hacer el mismo dibujito que les hice. Suponiendo que este pues sea el talento. Yo tendría que ubicar, bueno, la flat nos decía que poníamos la luz de frente, ¿no? Y entonces eliminábamos todas las sombras. Es esta. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo tengo que ubicar para la Butterfly Light? Tendría que ubicarlo. Entonces aquí decíamos sótano. La flat. La Butterfly. ¿Y cómo tendría que iluminar la Butterfly? Tendría que estar mi persona. Y la luz la tendría que ubicar, para empezar, más alto que la persona, proyectada 45 grados hacia abajo. ¿Sí? Quizás no tan lejos de la persona, tendría que ser un poquito más hacia acá, quizá, para que entonces yo pueda generar la mariposa aquí, porque esto es lo que me tiene que dar la sombra hacia abajo. Voy a poner el borrador aquí, voy a borrar esto. Más o menos la luz tendría que pegar aquí, ¿no? ¿Sí? Viéndolo desde arriba, digámoslo así, tendría a la persona y la luz iría más o menos de este punto, ¿no? ¿Sí? Más o menos por ahí. Tendría que llegar esa luz. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Si se dan cuenta acá, hay diferencia, ¿no? Hay diferencia entre esta y esta, ¿sí? Aquí ya podemos ver un poco más las sombras que se van generando. Y si se dan cuenta, la luz aquí, decíamos que la luz aquí estaba frontal. En cambio, la luz aquí está viniendo desde este punto, miren. ¿Sí? Como que aquí estuviera la fuente de iluminación hacia abajo, ¿no? Y está proyectando hacia acá. ¿Estamos? Bueno, yo digo que sí estamos. Bueno, ¿qué otra iluminación podemos ver? La iluminación que vamos a ver a continuación es la que nosotros denominamos la luz, la iluminación loop, la loop illumination. Es muy parecida a la mariposa, pero aquí nosotros vamos a poner un poco de lado la fuente de iluminación, a modo de que con la nariz se pueda crear un loop hacia uno de los lados, ¿sí? ¿Cuál de estas consideran que es la loop light? ¿Cuál considera?
Son meros tímidos ustedes, hombre. La loop light es esta. Si se dan cuenta, aquí estamos iluminando más o menos por aquí. Ah, me había respondido, hombre. Más o menos por este lado. No tengo una señal por eso. Ah, bueno, perdonado. Pero vean acá. Aquí estábamos iluminando así, ¿verdad? Aquí arriba. En cambio aquí desplazamos un poco la fuente de iluminación y nos tiene que pegar aquí. Y si se dan cuenta, nos está generando este bucle con la nariz, mire. Esta pequeña sombra que va hacia un lado es el loop. Por eso le llamamos loop light. ¿Sí? Viéndolo desde arriba, nos quedaría algo así. ¿Sí? A modo de generar esta pequeña sombra aquí en la parte de la nariz. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, aquí mis dibujos todos chafirolix. Bueno, hablemos de la iluminación Rembrandt. Esta es mi iluminación favorita. Y es la iluminación que se utiliza en muchas películas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos de ver con la iluminación Rembrandt? Bueno, primero veamos quién fue Rembrandt. Y ustedes me van a decir cuál es la iluminación Rembrandt. Cuando vean esto. Entonces vamos a poner aquí Rembrandt. Estas son algunas imágenes de él. Por ejemplo, estamos acá. Les muestro otra, por ejemplo, acá. ¿Qué tienen en común o de parecidos con las que estamos viendo? ¿Las pudieron ver, no? Sí. ¿Cuál es la iluminación Rembrandt? La del señor, ¿no? La del Señor, el Señor de los Anillos. Muy bien. Esta. Esa es la iluminación casi que por defecto en las películas que ustedes vean en la tele. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que buscar cuando estoy haciendo la iluminación Rembrandt? ¿Qué es lo que destaca de esa luz? Y es lo siguiente. Yo tengo que buscar que acá se cree lo que se llama el triángulo de Rembrandt. Este triángulo que está aquí. La luz está aquí más o menos a 45 grados y 45 grados hacia abajo también. Y entonces yo con la nariz voy generando el triángulo de Rembrandt. ¿Sí? Vamos a poner algunas de las películas. Vamos a poner, ahí les puse a Iron Man. Vamos a poner Iron Man. Y vamos a buscar aquí alguna de Tony Stark. Vean. ¿Se dan cuenta cómo se está generando el triángulo de Rembrandt aquí? Entonces, cuando yo vaya a iluminar, vean acá, ¿se dan cuenta cómo se genera el triángulo aquí? Y ustedes ven cualquier película, vamos a poner Superman, ahora una de DC. A ver si en algún momento utilizan este tipo de iluminación. Vean acá cómo se está generando el triángulo. ¿Sí? Y así, si nosotros vemos cualquier cosa, vean aquí el triangulito, cómo se genera. Películas y todo lo que nosotros podamos ver. Esta luz es muy utilizada, ¿no?
Entonces, aquí está otra vez. Aquí no. Esta sería un split light. Ahorita vamos a ver el split light, en qué consiste. Sí. Pregunto, ¿dudas hasta el momento, compañeros? ¿Cómo van viendo los tipos de iluminación, las técnicas de iluminación? Sí, están muy interesantes y de mi parte no tengo No hay ninguna duda dudas. por el momento. Muy bien. ¿Los demás compañeros? Todo bien. ¿Todo bien? Excelente. Bueno, entonces, cuando nosotros vayamos a iluminar, e iluminar ustedes no necesariamente tienen que tener un equipo costoso, ¿no? Ustedes pueden iluminar con focos y pueden ponerle lo que son, bueno, hay dos tipos de iluminación. Está la iluminación dura y está la iluminación suave, la luz suave. La iluminación dura es, por ejemplo, yo tengo a la persona acá. Imagínense que esta es una persona. Y por ejemplo, yo pongo el foco aquí. Pongo el foco y la luz le viene y le pega directo. Esa es una iluminación dura. ¿Qué es lo que va a causar? Que la transición de la sombra, de la luz a la sombra, va a ser así bien dura, bien marcada. Entonces, ese tipo de iluminaciones vamos a tratar de evitarlas, ¿sí? Porque no se ve bonito, no se ve agradable la transición que sea así dura. Voy a buscar unos ejemplos ahí en internet ahorita y se los voy a mostrar. Para la otra sesión yo voy a tratar de armar ahí las diferentes técnicas ya con equipo de iluminación en vivo, dijo alguien. Y entonces vamos a ver. Iluminación dura y suave. Las diferencias. Vean acá. ¿Cuál es la dura y cuál es la suave? La dura es la de la izquierda y la suave es la derecha. Exacto. Y se dan cuenta, es la misma iluminación, es la misma fuente, misma potencia, incluso me atrevería a decir, pero aquí la transición es dura, miren cómo hace la sombra de la nariz, ¿sí? Cómo hace la sombra del cuello, miren. La sombra del pelo, aquí miren cómo se mira el pelo y alguna luz se mira por ahí. La iluminación suave, ¿qué es lo que tiene? Tiene una transición más difusa en las sombras, ¿no? Vean aquí se puede notar más. Es más agradable realmente la iluminación suave. ¿Sí? Vean acá. Iluminación directa y la iluminación difusa, miren. ¿Sí? Entonces, yo debo de tratar de iluminar con iluminación suave, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la iluminación suave? Por ejemplo, va a consistir, y como les digo, no necesitan equipo costoso, lo pueden hacer ahí en su casa. Está la persona, vale, es otra persona. Y por ejemplo, tengo la fuente de acá, la fuente de iluminación. ¿Sí? Utilicen su imaginación y digan que ese es un foco. Entonces, viene la iluminación acá, pero yo voy a poner un difusor. Puede ser una tela, puede ser algo que sea así traslúcido, etcétera, que va a servir como barrera. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a suavizar, ya no va a venir duro. Entonces, la luz aquí se va a distribuir a más grande y va a quedar más difusa la luz. ¿Sí? Va a quedar más suavizada que a comparación de que si viniéramos y pusiéramos la luz directa, ¿no? ¿Sí? Aquí va a pasarse y entonces va a ser la iluminación más suave. ¿Estamos? Pues si en algún momento ustedes quisieran adquirir equipo para todo esto, lo que es iluminación, tenemos difusores. Ahorita les muestro algunos difusores que se pueden adquirir para crear este tipo de iluminaciones. Y por ejemplo tenemos lo que son los softbox o los octavox. El octavox
es esto, miren. Regularmente la luz va adentro, ¿sí? La luz se coloca aquí adentro. ¿Y qué es lo que hace? Es poner la barrera que estábamos hablando, digamos, esta es la fuente de iluminación. Y en lugar de que salga directo, tiene dos paneles aquí donde se va difuminando la luz. Y por dentro es plateado, así como esto, miren. Entonces esto plateado hace que la luz se expanda, que sea más grande. Y estos difusores hacen que la luz tenga como barreras y se vaya suavizando conforme va traspasando cada una de ellas, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes pueden suavizar una luz para que ya no sea una luz directa, sino que tenga este aspecto más llamativo, ¿sí? Más llamativo, que sea mucho más suave la luz y que no sea tan directo. ¿Estamos? Existen otros tipos de difuminadores también, pero ahorita los más básicos son estos, ¿no? Están en diferentes formas, por ejemplo está este que es un strip box, ¿sí? Que es en forma rectangular. Están los softbox también, que son rectangulares. Esos son los softbox. Están los softbox, que son así como estos. Es como crear una ventana realmente. Y están así como estos. ¿Estamos? ¿Dudas al momento? Ninguna. Bueno. Por último, tenemos lo que es la iluminación split light. El split light, obviamente por descarte, ya solo nos queda la foto de la niña. ¿Qué es el split light? El split light es colocar la fuente de iluminación a 90 grados de aquí hacia acá. ¿Sí? Yo voy a tener la fuente aquí. Y voy a estar iluminando a 90 grados. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Dividir el rostro de la persona en dos. ¿Sí? Yo tengo lo que se llama, si ustedes colocan la cámara de este lado, esto es lo que se llama el broadside. Disculpen, estoy con el mouse. Y si ustedes colocan la cámara de este lado, sería el dark side. O el short side, también se llama esto. Ay, disculpen ahí la letra. Como que si nunca hice caligrafía. Pero con el mouse está complicado. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar esta iluminación? Cuando, por ejemplo, quiera dar mucho dramatismo a una escena, ¿no? Por ejemplo, si lo que él está diciendo incluso raya en el misterio, pues yo puedo utilizar esto, ¿no? O es algo muy específico o muy dramático lo que él está, o lo que ella está diciendo, pues yo puedo utilizar este tipo de iluminación que me va a servir para afianzar más ese sentido, ese sentimiento. ¿Estamos? ¿Dudas con las técnicas de iluminación que vimos? Quisiera suponer que no. Yo también. Bueno, entonces vamos a ver acá. Bueno, ahí vimos las técnicas básicas, la iluminación lateral, que es el split light. ¿Sí? Que, como les decía, es colocar a 90 grados la iluminación. Aquí, pues lo que buscamos es el triángulo, miren, el triángulo de Rembrandt. Eso es lo que diferencia esta luz. En el loop, pues ya dijimos que es el bucle que se crea en la mejilla con la nariz, ¿no? ¿Sí? Vean aquí, dice, este ayuda a que la cara se vea más delgada. ¿Sí? El Rembrandt es como que la más natural
a nuestros ojos. Regularmente estamos acostumbrados a ver así. Y pues aquí ya saben ustedes que es un softbox, se los acabo de mostrar. Y la iluminación lateral, pues lo que ya habíamos hablado. Muy bien, de esa cuenta llegamos. Ahí, si se daban cuenta, estábamos iluminando con una sola fuente. Pero yo puedo iluminar con más fuentes al mismo tiempo. Y existe lo que es este esquema básico de iluminación, ¿sí? Yo voy a tener la luz principal, ¿sí? La luz principal, que es esta, en este caso, que le voy a llamar la key light. La key light. El key light es la luz que va a ser más fuerte, que va a ser la que genere en algún momento todos los efectos pues, que ya hemos visto, ¿sí? Esta regularmente está a una potencia un poco más alta que las demás, ¿sí? Dentro de este esquema básico, también yo puedo tener o no esto que se llama la luz de relleno. En inglés se llama la fill light. Fill light, que quiere decir luz de relleno. ¿Sí? Pues cuando ustedes piden un refill en McDonald's, les vuelven a llenar su vaso, ¿no? Entonces, el refill o el fill light me sirve para eliminar las sombras que en algún momento se generaron con el key light. Vamos a poner aquí, vamos a ver. Sí. Aquí el key light es esta de aquí, miren. ¿Por qué? Porque es la luz principal que está iluminando la mayoría del rostro, ¿no? Sí. Esa sería la key light. El fill light, que es la luz de relleno, es la luz con la que yo voy a hacer que las sombras se vean menos. Por ejemplo, aquí está pegando la luz, pero yo puedo poner ya sea un reflector, ahora ya les digo que es un reflector, o bien otra luz para poder matar un poco más las sombras. Siempre tiene que haber esa tridimensionalidad en el rostro, pero no tan marcado. ¿Estamos? Yo puedo utilizar, por ejemplo, ¿cómo puedo generar esa otra luz? Puede ser un rebotador. Rebotador de luz, que son así como estos, con los que yo puedo. Vean acá, está generando el key light, viene de acá, y esta persona se está poniendo aquí y está rebotando. Bueno, aquí hay otra luz atrás, y él está haciéndola más suave y está dando este efecto, miren. ¿Sí? Entonces, esa es la luz de relleno, con la que yo puedo matar un poco las sombras que se generan a partir de la key light, de la luz principal. ¿Estamos? Y finalmente tengo lo que se llama el backlight o la luz de contra, ¿sí? Esa es una de las luces que a mí más me gustan. El backlight es la luz que ponemos atrás. ¿Para qué sirve? Sirve para recortar a la persona y que no se vea pegado al fondo, ¿sí? Esta iluminación le va a iluminar la parte de los hombros y la cabeza, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a separar a la persona del fondo, ya no se va a ver pegado hacia acá, ¿sí? Entonces, el backlight es una de las luces que a mí me gusta mucho. Hay muchos quienes no las usan, pero hace que las personas se vean mucho más resaltadas, digámoslo así. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver, es esto de acá. Vean aquí, está recortando una luz y me está separando a la persona del fondo. Con esto yo ya puedo ver que están en espacios diferentes, ¿no? Así como esto. Esta es la backlight, ¿ven? Está pegando en la cabeza, hombros y toda esta parte de acá. Y con eso yo puedo generar lo que se llama el recorte, ¿no? El recorte del fondo, ¿sí? Vean aquí, es sin backlight.
Y aquí, bueno, vamos a ver. Buscar una que lo tenga más marcado. Y aquí ya se nota la diferencia, mire. ¿Estamos ustedes? Entonces, con esto, con este esquema básico de iluminación, yo puedo iluminar ya personas y que me queden técnicamente correctas, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Estamos todo bien? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a parar aquí la sesión. Pues espero que lo que hayamos visto les haya gustado. Les dé otra noción de cómo vamos a ver ahora la luz. Ya no es solamente poner el foco y grabar, sino que tenemos que tener la capacidad de ver de dónde estoy poniéndola, cuál va a ser la luz más intensa, si va a ser luz dura, si va a ser luz suave, etcétera. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que empezar a generar las diferentes cosas. Entonces, la tarea que les queda para la otra semana, el viernes no tenemos sesión, porque esto, para ponernos al día con los demás. Entonces, nos veríamos el día miércoles. ¿Y cuál es la tarea? Hacer una foto de ustedes utilizando las diferentes técnicas de iluminación. Vayan experimentando con las fuentes, poniéndolas en diferentes lugares, poniéndole difusores, etc. Estamos, como les digo, si no tienen en algún momento el equipo, no se preocupen, pueden hacerlo con cosas que tengan en su casa. Pues podría poner la presentación donde están las descripciones, por favor, solo para tomar una foto. La descripción de... O ahí donde la tengo. De las técnicas. Ajá, las estoy proyectando ahorita. La definición Las de cada uno. definiciones se refería. No, me refiero Las al... definiciones. Voy. Sería esta de acá. Gracias. Bueno. No sé si alguien más tiene algún aporte o alguna consulta que quieran hacer. Si no, yo detengo la grabación